En vivo, 1, 2, 3, bienvenidos, willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos a este episodio espontáneo de traductología. Resulta que estamos escribiendo la tesis, o sea, pues eso no es cualquier cosa, estamos escribiendo la monografía y pues para eso necesitamos concentrarnos. Resulta que estamos leyendo un autor que lo hemos anunciado previamente acá en Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción. Hemos anunciado al autor italoamericano Lawrence Venuti. Hemos por ahí hablado de que hay un autor que se llamaba Venuti en los Estados Unidos. Bueno, vamos a hablarles un poco más de Venuti. Venuti es un italoamericano que se ha dedicado a estudiar los temas de la traducción de manera profesional allá en Estados Unidos. Él manda clases allá en las universidades americanas. Y bueno, o sea, el man se especializa en el par de idiomas inglés-italiano y maneja también el idioma francés y en fin. Entonces, bueno, escribió su conocida obra The Translator's Invisibility. Entonces es la invisibilidad del traductor. Entonces él hace una presentación de cómo los traductores han sido invisibilizados a través de un método de traducción que se llama la domesticación. Así podemos resumir eso. Los traductores han sido invisibilizados mediante el método que se llama domesticación. Pues lo que en alemán dirían Einbürgerung, ¿no? Esto se llama Einbürgernd, el adjetivo adverbio Einbürgernd es lo que diríamos domesticador, una traducción domesticadora. Entonces, aquí es toda la presentación que hace Venuti de cómo surge ese método de traducción domesticador que se asocia al mismo tiempo con lo que conocemos como una traducción libre, ¿sí? Cuando la gente se pone a traducir cosas, a veces le dicen, oye, eso es una traducción libre. Ok, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no le digan? Es que esta traducción está muy libre. Bueno, le tienen que explicar a uno qué quiere decir libertad, ¿me entiende? Le tienen que explicar a usted qué quiere decir libertad en el contexto de los estudios de traducción. Vamos a decir eso otra vez. ¿Qué quiere decir libre, libertad, cuando hablamos de traducir, cuando hablamos del contacto de dos lenguas y queremos pasar de una lengua a la otra? O sea, ahí qué quiere decir traducir libre. En todo caso, la traducción libre, traducir libremente, se asocia con el surgimiento del método domesticador y eso es lo que cuenta Venuti. Venuti nos da el ejemplo de un autor de los años 1600, eso vendría siendo siglo XVII, que se llama Sir John Denham. Entonces Denham es un man que tradujo al poeta Virgilio. Y Virgilio, que acuérdense que es el que guía a Dante por el infierno, ¿cierto? Escribió una cosa que se llama la Eneida. Entonces es una traducción del señor Denham del latín al inglés de la Eneida de Virgilio, nada más. Entonces, Venuti pues hace toda una presentación, un estudio impresionante de cómo Denham pues investigó muchísimo cómo hacer su traducción y el resultado final pues es una traducción que pues tiene bastante relevancia en el idioma inglés, pero al mismo tiempo se pueden ver unos visos, unas características de un nacionalismo profundo ahí. Digamos, hay un ejemplo muy claro y es aquí claramente Venuti utiliza la palabra omission en inglés, dice Virgil's omission, la omisión, sí, que como hemos dicho antes, una omisión puede ser también un procedimiento de traducción. Vamos a empezar a decirle procedimiento de traducción a todas estas cositas que hacemos cuando traducimos, ¿cierto? Entonces omitimos, adicionamos, transponemos, adicionamos un so weiter, un so fort. Uno de esos procedimientos es los procedimientos de omisión. Exacto. Muchos autores están de acuerdo en que algo que uno hace al traducir es omitir cosas. Esto es un procedimiento que se hace cuando se traduce. A veces es necesario omitir cosas del texto original al texto que vamos a traducir a la lengua meta, porque la estructura de las lenguas son distintas, porque las lenguas son diferentes entre sí. Entonces a veces ocurren procedimientos de omisión. Sí, se omiten pronombres, por ejemplo, se deben omitir auxiliares y ese tipo de cosas. Bueno, entonces Benuti presenta que la traducción de Denham omite un detalle
que es importante en todo el contexto histórico, en los años 1700, cuando está viviendo Denham. El libro de Denham es exactamente del año 1656. De ese año es la traducción de Virgilio al inglés por parte de Sir John Denham, según lo que presenta Lawrence Venuti en la invisibilidad del traductor de Translators Invisibility del año 1995. Ajá, apenas del año 1995, yo soy del 94. O sea, quiere decir un montón de autores, de textos, de comentarios desconocidos para todos nosotros. Y bueno, pues es lo que cuenta Benuti. Toda esa fue la introducción. Ahora vamos a leer en inglés un poco el texto de Benuti para pues ver qué ideas suscita toda la investigación del americano Lawrence Venuti. Dice: Virgil's omission of any reference to the dead king's afterlife reveals Denham's own belief in the continuing vitality of the Stuart monarchy after the regicide. Although Charles I was executed, the monarchy survived the state, instituted by Parliament, initially a commonwealth governed by a Council of State, which was later redefined to function as an advisor to a Lord Protector. This was a signal and peculiar survival for the king because it took the form of a court in exile and Rogerly's conspiracy at home, because, in other words, the king lived on but not in his kingdom. In the political climate of the 1650s, with the protectorate resorting to oppressive measures to quell Royalist insurgency, it would be difficult for a Caroline sympathizer not to see any parallel between the decapitations of Priam and Charles. But in this climate, it would also be necessary for a Royalist writer like Denham to use such an oblique mode of reference as an illusion in an anonymous translation. Translation was particularly useful in Royalist cultural politics. Louis Porter suggests, because it was viewed as transcendence, the healing wholeness that removes controversy and contradiction. In Denham's translation, the monarchy survived its destruction. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que nos están contando es que, bueno, efectivamente hubo un rey que se llamó Carlos I, entonces lo decapitaron, ¿sí? Entonces lo que cuentan acá es que en el verso de la Eneida, donde les contamos de la omisión, ¿sí? Se habla también de la decapitación de Priam, de un personaje que se llama Priamo. Aquí en inglés dicen Priam, Priam, Priam. Entonces aquí evidentemente dicen el paralelo entre las decapitaciones de Priamo y Charles, exacto, tanto el poema de la Neida como los sucesos históricos que estaban pasando en ese momento, pues exacto, hablan de una decapitación en la cual pues los simpatizantes de este rey Carlos I pues se iban a ver identificados con esto. Entonces ahí se cuenta cómo pues eso va acrecentando el espíritu, la identidad nacionalista británica. Entonces pues bueno, eso es lo que hemos leído hasta ahora de Venuti. Estamos entonces en contacto. Recuerden que estamos también en la página del Patreon. Recuerden que estos son los espacios donde, ok, interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, de habla francesa, de habla inglesa, de habla alemana. Son los espacios de los casos gramaticales del alemán, del nominativo, del acusativo, del dativo, del genitivo. Son los espacios de la exclama, de los paréntesis oracionales. Son los espacios de un montón de fenómenos gramaticales de la lengua alemana, los espacios donde leemos a los autores, los textos, los comentarios, donde leemos a autores estadounidenses, alemanes, autores colombianos también, autores españoles y otras nacionalidades. Prunch, por ejemplo, es de lo que era lo que es Checoslovaquia hoy en día. Se especializa en lenguas eslavas, un sobaita. Entonces, esos son los espacios de las lenguas, de los pueblos, las culturas. Muchas gracias. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger,
un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que Traductología llegó a las 1000 reproducciones. ¿Ustedes se imaginan qué es tener 1000 reproducciones en un podcast? Pues tener 1000 de algo es ya tener mucho, así no sea 1 millón, ok, pero ya tener 1000 de algo es bastante, o sea, pues 1000 reproducciones habla de una gran audiencia que crece cada día más, que cada día va a crecer más dependiendo del trabajo que se haga. Así que agradecimientos, muchísimas gracias. Todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcasts, mis conferencias, mis investigaciones, mis diatribas. Una vez me dijeron que eran peroratas, lo que ustedes quieran, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno, les tenemos muy buenas noticias. Así que después de las 1000 reproducciones del podcast, la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar, que cómo me ayudan. Hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos, todos en general, es decir, el podcast, yo también hago tejidos, hago clases de idiomas, evidentemente todo. Todas las actividades a las que me dedico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Ahora tengo una página de Patreon. Es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago, usualmente es una tarjeta de crédito y pueden ser aportes desde $1 hasta $20. Cada aporte será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas para pues interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon. Si la opción de Patreon no es la mejor para muchos, bueno, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente a Nequi, al número de Nequi. El número es 323-232-9394. Repito, 323-232-9394. 323-232-9394. Cada aporte, por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido. Será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano, donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden donaciones por Patreon y Nequi con motivo de las 1000 reproducciones del podcast. También me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de internet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.